Caminando con Dios 34. Egipto, el desierto y Canaán. Parte 1. Egipto. La actual Egipto, antes llamada Misraim en la Biblia, fue una de las 4 grandes civilizaciones antiguas, formada a lo largo del río Nilo junto con la civilización del río Amarillo en China, la del Valle del Indo en la India y la civilización mesopotámica en Irak, construida entre los ríos Tigris y Éufrates. Aunque Egipto ya no posee su antiguo esplendor entre las potencias mundiales, sigue ocupando un lugar central en la historia del Medio Oriente, y es famosa por albergar una de las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides. Entonces, ¿qué simboliza Egipto en la Biblia? Veamos lo que nos dice la Escritura. El significado bíblico de Egipto. La Biblia describe a Egipto como una tierra favorable y próspera desde una perspectiva terrenal. Cuando Lot se separó de Abraham, eligió Sodoma porque era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Lot se fijó en toda la llanura del Jordán, que era de regadío, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. De hecho, Egipto era una tierra fértil, enriquecida por el río Nilo. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde saliste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Pero Dios destruyó Sodoma por su maldad. Vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra su gente ha llegado hasta el Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y espiritualmente, la Biblia dice que Egipto es como Sodoma, una ciudad marcada para destrucción por causa del pecado. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Los hombres de fe escogieron el desierto antes que los lujos de Egipto. Moisés, por ejemplo. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres temporales del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era de mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Egipto era rica y deslumbrante, pero estaba llena de pecado y destinada al juicio. La vida del pueblo de Dios en Egipto estuvo marcada por sufrimiento, tristeza y una severa opresión. El Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores, conozco sus sufrimientos. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra que fluye leche y miel. Ve, porque yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Egipto incluso es descrita como un horno de hierro, un lugar de gran aflicción. Los términos de este pacto, que mandé a sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, fueron: obedézcanme y hagan conforme a todo lo que les mando, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Aunque la vida allí parecía rica y abundante, Dios la llamó vida de extranjero. Al extranjero que resida con ustedes lo tratarán como a uno nacido entre ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Cuando los israelitas entraron por primera vez a Egipto, fueron recibidos como invitados. En los días de José, el faraón mostró bondad a la familia de Jacob. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Pero con el tiempo, su condición cambió de invitados a esclavos. Yo te saqué de la tierra de Egipto, y te redimí de casa de esclavitud. La vida en Egipto pudo parecer próspera y gloriosa, pero estaba llena de pecado, y Dios rescató a su pueblo de esa tierra. Esta es una historia fundamental en toda la Biblia. La Biblia, en su esencia, cuenta la historia del paso del caos, vacío y oscuridad al descanso, del hijo pródigo que regresa a casa, del arrepentimiento de Zaqueo.
y de la transformación de la mujer samaritana tras encontrarse con Jesús. Todos siguen el mismo arco espiritual. Una verdad es clara: Jacob fue a Egipto porque Dios lo guió allí. Dios había enviado a José por delante y habló a Jacob, asegurándole que lo haría regresar. «Yo soy Dios, el Dios de tu padre», le dijo. «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te haré volver». Pero Egipto no fue destinado a ser un lugar de residencia permanente. Dios ya se lo había revelado a Abraham. El Señor le dijo: «Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, pero después saldrán con gran riqueza». Jacob creyó esta promesa. Antes de morir, pidió a José que no lo enterraran en Egipto, sino en Canaán. Cuando se acercaba el tiempo en que Israel debía morir, llamó a su hijo José y le dijo: «No me entierres en Egipto». Sus hijos hicieron lo que él les había mandado, lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron. Esta verdad fue transmitida a Israel a través de las palabras finales tanto de Jacob como de José. Entonces Israel dijo a José: «Estoy por morir, pero Dios estará con ustedes y los llevará de regreso a la tierra de sus antepasados». José dijo a sus hermanos: «Estoy por morir. Pero sin duda Dios vendrá en su ayuda y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió con juramento a Abraham, Isaac y Jacob». ¿Por qué, entonces, Dios envió a la familia de Jacob a Egipto, precisamente al lugar del cual más tarde los llamaría a salir? Porque Dios, a través de la historia registrada en la Biblia, estaba revelando el camino de la salvación para los creyentes del futuro, en Cristo y en la era de la Iglesia después de la venida de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios ya le había cambiado el nombre a Jacob por Israel. El hombre le dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Dios le dijo: «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, tu nombre será Israel». Así que Dios lo llamó Israel. Y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación, y una asamblea de naciones, saldrá de ti, y reyes estarán entre tus descendientes». Pero cuando Jacob y su casa descendían a Egipto, Dios no lo llamó Israel, sino que repetidamente lo llamó Jacob. Así partió Israel con todo lo que tenía. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y le dijo: «Jacob, Jacob». Y él respondió: «Aquí estoy». A través de la vida de los patriarcas, especialmente la de Jacob, Dios ilustra el camino de salvación que su pueblo debe recorrer. Por eso, Israel desciende a Egipto bajo el nombre antiguo Jacob y sale de Egipto bajo el nuevo nombre Israel. En otras palabras, entra a Egipto como Jacob y allí muere, pero sale como Israel, renovado. El tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cumplirse los 430 años, en ese mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. El reino de Dios es un lugar al que se entra mediante la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo. Por eso la Escritura dice que uno debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así, José, quien representa la santificación junto a Jacob, testifica esta verdad asegurándose de que sus huesos sean llevados a la tierra de Canaán. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios vendrá ciertamente en su ayuda, y entonces llevarán mis huesos con ustedes desde este lugar. Moisés tomó consigo los huesos de José, porque él había hecho jurar a los israelitas solemnemente, diciendo: Dios vendrá en su ayuda, y entonces llevarán mis huesos con ustedes desde aquí. Los huesos de José, que los israelitas habían traído desde Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de tierra que Jacob compró por 100 monedas de plata a los hijos de Jame, padre de Siquem.
Esta llegó a ser la herencia de los descendientes de José. El celo de Dios por el Éxodo. El celo de Dios por el Éxodo no comenzó cuando su pueblo clamó en medio del sufrimiento. Según las Escrituras, sabemos que Dios ya había anunciado el Éxodo a Abraham y repitió esta promesa a Jacob cuando descendía a Egipto. Incluso cuando su pueblo aún estaba en Egipto, Dios declaró que Él era su Dios. Pero yo he sido el Señor su Dios desde que salieron de Egipto. No reconocerán a ningún otro Dios más que a mí, ningún otro Salvador fuera de mí. La Escritura da testimonio una y otra vez de que fue Dios quien guió a su pueblo. Sin embargo, el Éxodo no fue simplemente un movimiento geográfico, fue un evento redentor, una prefiguración de la salvación. Por eso dile a los israelitas, yo soy el Señor. Yo los sacaré de debajo del yugo de los egipcios. Los liberaré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de juicio. Los tomaré como mi pueblo, y seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo del yugo de los egipcios. El Éxodo marcó un cambio de relación. Fue un alejamiento del servicio a los dioses de Egipto para entrar en una relación de pacto con el Dios vivo. La salvación no es solo un cambio de ubicación, sino una transformación de relación y de dirección. Por eso Dios ordenó a su pueblo no seguir las costumbres de Egipto ni de Canaán, sino guardar sus estatutos y decretos. Habla a los israelitas y diles, yo soy el Señor su Dios. No hagan como hacen en Egipto, donde ustedes vivían, ni como hacen en Canaán, a donde los llevo. No sigan sus costumbres. Practiquen mis leyes y cumplan mis decretos cuidadosamente. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, cualquier lugar donde la relación con Dios no sea recta es una forma de Egipto espiritual, mientras que cualquier lugar donde esa relación sea plena es Canaán espiritual. Dios también llamó a su pueblo a salir de Babilonia, símbolo del mundo, así como lo sacó de Egipto. Con potente voz gritó, ha caído. Ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu impuro, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su adulterio. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban sus plagas. Debemos recordar que Abraham, el padre de la fe, también fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, una de las 4 cunas de la civilización antigua, igual que Egipto, y que Ur formaba parte de Babilonia. Esteban dijo, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes ahora habitan. El anhelo de Israel por Egipto. El pueblo de Dios no veía Egipto como una tierra de sufrimiento y aflicción, sino como una tierra de carne y abundancia. Aún después del Éxodo, seguían añorando la vida que tenían en Egipto. Se rehusaban a abrazar su nueva relación con Dios y deseaban regresar a su antigua tierra. Aunque sus cuerpos estaban en el desierto rumbo a Canaán, sus corazones seguían atados a Egipto. Di al pueblo, conságrense para mañana, y comerán carne. Porque han llorado a oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto. Por tanto, el Señor les dará carne, y comerán. No comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino un mes entero, hasta que les salga por la nariz y les sea repugnante, porque han rechazado al Señor que está en medio de ustedes, y han llorado delante de Él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces toda la congregación se levantó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto.
¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños serán por presa, ¿no nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No desciendan a Egipto. Dios advirtió repetidamente a su pueblo que no regresaran a Egipto. Pero el rey no deberá tener muchos caballos, ni hará que el pueblo regrese a Egipto para conseguirlos, porque el Señor les ha dicho, jamás volverán por ese camino. Resto de Judá, el Señor les ha dicho, no vayan a Egipto. Ciertamente deben saber esto, hoy les hago advertencia. Volver a los lazos con Egipto. Aunque el pueblo de Dios había salido de Egipto por mandato soberano del Señor, sus corazones permanecieron atados a su abundancia y a sus dioses. Dios los había llamado a salir de Egipto y de Babilonia, y les había ordenado no volver. Pero aún así, volvieron a atarse a Egipto. Salomón hizo alianza con el faraón, rey de Egipto. Tomó por esposa a la hija del faraón y la llevó a la ciudad de David, hasta que terminara de construir su casa, la casa del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Desde este punto comenzó la caída de Israel. Esto es lo que las Escrituras declaran. Caminando con Dios, Egipto, el desierto y Canaán continúa con el desierto.